Muy buenas tardes a todas y a todos. Esto es Tardes de Ciencia y les damos la más cordial bienvenida. Agradecemos a los asistentes, en este caso, que tengan apagada su micrófono y su cámara, que deben estar en rojo. Y bueno, en caso de tener alguna pregunta, al final tendremos un periodo una parte de preguntas. Pueden levantar la mano para hacer la intervención por micrófono o en su defecto, si no cuentan con micrófono, pueden mandar la pregunta por el chat y nosotros la leeremos. Vamos a darle la voz a nuestro director general de investigaciones, el doctor Ángel Trigos, de la Universidad Veracruzana, quien hará la presentación de la ponente del día de hoy. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes, muchas gracias, Rodrigo. Doctora, buenas tardes. La Buenas verdad me da tardes. mucho gusto estar con todos ustedes y pues estos tiempos nuevos, estos tiempos del coronavirus o COVID-19, hacen que estemos en contingencia sanitaria y que de alguna manera busquemos estrategias para tratar de hacer llegar la ciencia, de motivar la actividad científica. Por ello se creó el programa Tardes de Ciencia, la cual trata de sustituir en cierta medida y mejorar, de acuerdo a las nuevas condiciones en las que vivimos, los sábados de la ciencia y los talleres de ciencia para la FIL y de niños del 2020. En esta ocasión tenemos el placer de estar con la doctora Alejandra Núñez de la Mora, en la cual nos va a platicar acerca de nuestra relación con los animales, historias de acompañamiento y mutualismo. Esta charla, como todos ustedes saben, el mutualismo va a tratar del mutualismo, que es una interacción biológica entre individuos de diferentes especies, en donde ambos se benefician y mejoran su aptitud biológica. En esta charla exploraremos algunos ejemplos de interacciones entre humanos y animales silvestres que se han forjado durante cientos de generaciones y que han contribuido a nuestra sobrevivencia y bienestar. Para ello contamos con la doctora Alejandra Núñez de la Mora, que es investigadora y docente del Instituto de Investigaciones Psicológicas de nuestra querida Universidad Veracruzana, aquí en Jalapa. Es doctora en Antropología Biológica por la Universidad de Londres y su trabajo se centra en el estudio de los efectos del desarrollo temprano, la salud a lo largo de la vida y de las determinaciones sociales y bioculturales del bienestar humano. Doctora, muy buenas tardes. Muchas gracias por apoyar esta noble causa y muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Bienvenida y bienvenidos. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor Trigos. Buenas tardes a todos y a todas. Para mí siempre es un placer estar ante un público inquieto, curioso y diverso. Y antes que me olvide, agradezco muchísimo a Rodrigo y a Gladys de la Dirección General de Investigaciones, que es un tremendo equipo y que hacen posible estas charlas fantásticas. El día de hoy, cuando salió la convocatoria y yo me acerqué a Rodrigo a proponer un plan, un tema, pensé sobre todo en términos de la pandemia, etcétera, pero después pensé que en realidad quizá también lo que nos puede atraer en estos tiempos, pues son historias distintas, historias curiosas, historias de la vida en la tierra, ¿no? Y sobre todo porque en el pasado he participado en estas charlas de Sábados en la Ciencia, en el museo, y me encanta tener siempre en la audiencia pues a los niños, ¿no? A la gente pequeña, como dice una tía mía. Y pensé que este tema sería todavía más apropiado para esa audiencia. Ojalá estén allí, ojalá nos estén escuchando. Y en realidad, pues ahora lo que quisiera platicarles es un popurrí de historias alrededor de nuestra relación como humanos, que somos unos primates no humanos, perdón, unos animales primates, ¿no? Y su relación con otras especies. Entonces voy a empezar primero por agradecer el trabajo de Edmundo Núñez, es un colega etnobiólogo prominente en su campo, basado en Francia, y que este trabajo, esta presentación que voy a hacer hoy está basada sobre todo en su trabajo, que él lleva muchos años trabajando con comunidades y sociedades cazadoras y recolectoras en distintas partes del mundo y ha estado siempre trabajando estas cuestiones de interacción humana-animal y cómo eso se refleja en el arte y en las tradiciones culturales de todos los tiempos. Entonces, gracias a Edmond, quien
quien además muy gentilmente y generosamente comparte parte de su, de su trabajo y de su material. Entonces aquí doy el crédito entero a Edmond donde quiera que esté. Y bueno, pues sabemos, ¿no? Hay evidencia en el mundo entero de hace hasta recientemente se reveló, ¿no? Se dató una de los sitios arqueológicos más antiguos del que tenemos noticia actualmente, en donde hay evidencia de esta interacción entre animales humanos y no humanos, en distintas formas de interacción, a veces como fuente de alimento, a veces pareciera como fuente incluso de inspiración en cuestiones rituales. Y tenemos evidencia realmente en todo el mundo de esta necesidad que siempre ha estado con nosotros. Aquí tengo un par de ejemplos, ¿no? De Namibia, en el continente africano, en Australia. Ahí hay una imagen de lo que se supone es un dingo, ¿no? Estos perros silvestres que llegaron al continente australiano hace unos 4.000 años antes de nuestra era, ¿no? Y entonces siempre pues está esta interacción que además se mantiene en ese ámbito también de lo mágico, de lo ritual que siempre nos hace humanos a la vez. Igualmente, eh, uy, ya no puedo pasar aquí las diapositivas. Ah, Rodrigo, sí. Hasta abajo hay una flecha. Ya lo vi, gracias. Un poco más acá en el tiempo, pues sabemos que los animales, ¿no? De muchos tipos han estado acompañándonos siempre en la historia y hemos hecho uso práctico de ellos, ¿no? Animales de carga, como vemos aquí en distintas partes del mundo, según los terrenos, según las condiciones, desde elefantes a llamas y a animales que atraviesan los Himalayas a 5.000, 6.000 metros de altura. Los hemos utilizado también para transportarnos como montura, ¿no? Igualmente en todos los ecosistemas posibles. Hemos utilizado los animales también para la agricultura como tiro, ¿no? Y el transporte igualmente, ¿no? Desde la tundra hasta las tierras bajas inundables del continente asiático. Hemos también interactuado con ellos en términos de proteger y cuidar nuestro ganado y nuestros rebaños, con un proceso de domesticación, obviamente. Quizá más recientemente, ¿no? Estamos más acostumbrados a su participación en estas brigadas de rescate cuando hay pues terremotos o avalanchas o la búsqueda de personas desaparecidas en el campo, ¿no? En el terreno. Y ahora escuchamos en el contexto de la pandemia COVID-19 una propuesta en Inglaterra de entrenar estos animales también para potencialmente olfatear y distinguir a aquellas personas que están infectadas con el virus. Es una propuesta y veremos qué sucede. Pero en fin, esto ilustra cómo estos animales han estado cerca de nosotros, igualmente más recientemente con estos entrenamientos muy rigurosos, pero fantásticos, que han permitido a personas con capacidades diferentes tener mayor movilidad y mayor libertad y agencia a través de los ojos de otros seres vivientes. Son también, ¿no?, compañeros terapéuticos,
y están, podrías decir así, semi-entrenados para ello, y veamos qué sucede. Ahora, hay estudios, ¿no? Antropólogos, no, biólogos, que muestran que, a decir de estas mismas comunidades pescadoras, eh, el uso de estos animales para pescar, el auxiliarse de usarlas como auxiliares, incrementa significativamente la productividad de la pesca. Es decir, paga bien, paga bien, paga mucho mejor que pescar ellos de manera independiente. Entonces aquí vemos cómo los animales lo que hacen es, pues están adaptados a estos ecosistemas que son oscuros, ¿no? Lodosos, y sin embargo son capaces de distinguir dónde están los cardúmenes de peces, que los van juntando, los van asusando para acercarlos hacia la red, y es entonces que los pescadores pues aprovechan a levantar estas redes y a eficientizar la pesca. De en China, en Japón, en la zona de Birmania desde hace muchos cientos de años, y que subsiste actualmente cada vez en menores lugares más pequeños, pero en algunos se mantiene como una atracción turística, ¿no? Igualmente ha habido mucho debate alrededor pues el uso de estos animales, ¿no? En términos de bienestar eh, y de sí, derechos de los animales, ¿no? Aquí vemos varias embarcaciones pequeñas, riberinas, en donde ya sea al amanecer o al anochecer, cuando la visibilidad en el agua disminuye, estos pescadores salen con sus animales. Ahora, tradicionalmente lo que se hace es recuperar los huevos de los nidos de estas aves silvestres y se llevan a las casas para incubarlas por otras aves domésticas hasta que las crías eclosionan, y entonces después se les cría con una dieta muy entrenamiento, por así decirlo, con el pescador, logran adquirir estas habilidades en donde la práctica consiste en poner un lazo alrededor del cogote del animal, ¿no? De un material, como vemos aquí, una paja o cuerda hecha de fibra natural, y se deja en el río, el cormorán se sumerge, de por sí son animales, aves que tienen un sistema de forrajeo de superficie, y capturan al animal y no lo deja el lacito que lo coman. Entonces, aquí voy a tratar de poner un video, ¿no? Igual quizá no lo corra completo, pero este es como el ambiente en donde se dan estas prácticas en el sur de China, en los ríos de Huilin, ¿no? Ahí están estos aves cormoranes que son
aves muy cosmopolitas, las encontramos casi en todo el mundo, desde los polos, ¿no? Ahí en Antártida, incluso algunas de las especies, y son generalistas, son animales, especies generalistas. Entonces ahí vemos como el pescador eh, le pone un lacito en el cogote suficiente para que no pueda deglutir, pero no lo, ni tanto que lo ahogue, ¿no? Lo deja ir. Y los reportes hablan de que los cormoranes parece que si quieran pescar, porque normalmente capturan 7, estos son los relatos, 7 peces, y el octavo pez no lo entregan al pescador, se rehúsa el animal a entregar el octavo pez para que se le dé de recompensa. Entonces el pescador remueve, quita el lacito del cogote y entonces el ave se come un pez y vuelve a empezar. Entonces esta es pues la interacción que de alguna forma tiene una ganancia para el ave, no solamente para el pescado. Aquí vemos que pues son muy eficientes porque son nadadores en estas aguas lodosas, ¿no? Pueden capturar, porque esto es lo que normalmente harían para alimentarse ellos mismos, pero aquí vemos al pescador obteniendo la presa y regresando el ave al agua. Y como ven, pues los tienen agarrados de un lacito de los pies para que no se escapen muy lejos, aunque se parece que claramente se escapan. Y bueno, pues esa es la práctica de la pesca con
incluso antes de nuestra especie, y es una práctica que la llegada, el descubrimiento y la domesticación, el manejo del fuego, promovió con mayor ímpetu, puesto que el tener un palo humeante con humo permite ahuyentar a los insectos que de otra forma pudieran pues tener ataques mortales en estas poblaciones. Entonces, esa es un poco la relación pues más exquisita, por así decirlo, entre esta población. Ha habido antropólogos que se han dedicado a estudiar con mucho cuidado estas interacciones y lo que se ha reportado es que, por un lado, los pájaros no responden a cualquier sonido, responden únicamente a ese silbido que localmente se ha pasado de generación en generación. Ha habido una selección específica para un tipo de canto y de silbido, y por otro lado, la eficiencia en la obtención de miel por parte de los grupos que se auxilian de esta ave es hasta 3 veces mayor que los grupos que no tienen esta interacción auxiliar con este bichillo. Y pues bueno, esto es, con esto termino. Aquí, si se fijan, este es un video que espero se vea, dejan, ¿no? Después de la cosecha, dejan un pedazo de panal con cera para que esa ave venga, coma. Es un poco la recompensa y es como se mantienen estas relaciones. Y bueno, solo me resta decir que muchas de estas interacciones, pues como vemos, son muy frágiles y dependen mucho de una observación y una interacción respetuosa y muy íntima con la naturaleza, con el medio, y que en muchos de estos países, pues las cosas están cambiando a pasos agigantados, como en el resto del planeta, y que muchas de estas prácticas y de estos mutualismos, ¿no? Interespecie, en el cual una de esas especies somos los humanos, están tristemente desapareciendo y se están haciendo cada vez menos frecuente. Y digo tristemente porque estos son solamente algunos ejemplos, ¿no? De estos procesos muy, muy largos y muy complejos y no necesariamente azarosos de una coevolución, en donde aquí hay además un elemento muy interesante que es el aspecto biocultural, ¿no? Hay un humano detrás que está además cargando de simbolismo y de significado estas interacciones con su medio ambiente. Pues bueno, con eso termino, ¿no? Aquí hay un videíto de otra vez de la casa perdón, de la colecta de miel y cómo estos humanos dejan un trozo para que las aves lo recuperen. Y que también esta recompensa hacia el ave forma parte también pues del folclore y de la integración de esta práctica en la identidad cultural de los grupos que la practican. Y pues bueno, eso es todo lo que yo quisiera compartir con ustedes hoy. Y estoy atenta a sus preguntas y comentarios y les agradezco mucho su atención y su paciencia. Muchas gracias, doctora Alejandra. No sé si hubiera alguna persona que quisiera intervenir levantando su mano y le daríamos el micrófono, perdón, o en su defecto que nos pueda mandar la pregunta por el chat para que nosotros se la podamos leer a la doctora Alejandra Núñez. Ya está la pantalla prendida, ¿verdad? Sí, ya. Ok, entonces ya nos vemos. Ajá.